Capítulo 8. No dijo nada. Tomaba opio. Los niños decían que el opio volvía rubia la barba. Quizá. Lo que sí le parecía evidente es que el pobre era un infeliz y que se venía con ellos todos los años para huir de algo. Y año tras año ella se sentía igual. Él no confiaba en ella. Le había dicho: voy al pueblo. ¿Quieres sellos, papel, de cartas, tabaco? Y él se limitó a quedarse parpadeando. No confiaba en ella. Era su obra de su mujer. Recordaba la inquina que le tuvo su mujer a Mr. Carmichael y lo intransigente que era aquella mujercita detestable a quien había visto con sus propios ojos echando del minúsculo alojamiento de St. John Wood. Era desordenado, se manchaba y era todo lo pesado que pudiera ser. Un anciano sin hacer nada del mundo. Lo había echado de casa, dijo con aquella voz tan desagradable. Si Mr. Ramsay, creo que todos tenemos que hablar. Y Mr. Ramsay tuvo que escuchar como si ocurriera ante sus ojos una relación de los incontables desdichas de la vida de él. Tenía dinero para comprar tabaco, tenía que pedírselo a ella. Media corona, 18 peniques. Ay, no quería ni pensar en las humillaciones por las que le había hecho pasar. Ahora la evitaba. Nunca supo por qué, excepto que, de forma incorrecta, seguro que tenía que ver con aquella mujer. Él nunca le dijo nada, pero ¿qué otra cosa podría haber hecho ella? Tenían siempre una habitación de soledad para él. Los niños eran amables como él. Nunca dio ella muestras de que no quisiera que estuviera con ellos. Hasta se esforzaba en ser amable. ¿Quieres sellos, tabaco? Creo que el libro te gustará, etcétera. Y después de todo, aquí insensiblemente ella se refugió en sí misma, físicamente. Se le hizo presente, cosa rara, el sentido de su propia belleza. Después de todo, a ella no le costaba nada que la gente se fijara en ella. Por ejemplo, George Manning, Mr. Wyas, famosos y todo, se acercaban a visitarla por las tardes y se quedaban charlando junto al fuego. Sabía llevar con elegancia la antorcha de la belleza, y se sabía ella. Exhibía esa antorcha con orgullo donde quiera que entrara, y después de todo, por mucho que hiciera por Berna, y por mucho que le disgustara la monotonía que ésta le imponía, la belleza era evidente. La habían admirado, la habían amado, habían entrado en velatorios, había visto llorar hombres y mujeres liberados de sus preocupaciones. Habían consentido ante ella el consuelo de la sencillez, la aérea que él evitara. Le dolía, no era claro, no estaba bien. Eso es lo que importaba, que se agregara esto al enfocado con su marido. Tenía la sensación ahora, al pasar Mr. Carmichael arrastrando las zapatillas amarillas con un libro bajo el brazo, asistiendo con la cabeza de que no se fiaba de ella, y pensaba que todos sus deseos de dar, de ayudar, eran pura vanidad. Era por amor propio, por lo que tan ansiosamente se empeñaba en dar en ayudar, para que la gente dijera: oh, Mr. Ramsay, querida Mr. Ramsay. Claro que sí, Mr. Ramsay, para que la necesitaran y la buscaran y la admiraran. ¿No era este tu más concreto deseo? Y por lo tanto, ¿no era lógico que cuando Mr. Carmichael la evitaba, como acababa de hacer, y fuera a ocultarse en cualquier rincón donde se dedicaba a hacer crucigramas inacabablemente, no solo se sintiera desdeñada y contrariada, sino que se le hiciera sentir la mezquindad de una parte de ella y de las relaciones humanas? Y estas relaciones, en el mejor de los casos, qué imperfectas son, qué despreciables, qué egoístas, marchita, agotada, las mejillas hundidas, el cabello cano. Quizá la imagen de su belleza ya no alegraba a nadie. Mejor sería que se dedicara al cuento del pescador y su mujer para apaciguar ese majo de nervios, el más sensible de sus hijos, que era James. El corazón del hombre se llenó de pesadumbre. Leyó en voz alta, pues no quería ir, y se dijo: no está bien, pero fue. Cuando llegó a la orilla del mar, el agua estaba de color púrpura y azul oscuro y gris y densa, y ya no parecía tan verde y dorada, pero estaba tranquila. Se quedó allí y dijo: a Mr. Ramsay le habría gustado que su marido no hubiera escogido este momento para detenerse,
porque no se había ido como había dicho, a ver a los niños jugar al cricket. Pero no, hablaba, miraba, asentía con la cabeza, manifestaba su aprobación. Se fue, se escapó, tras quedarse mirando ese seto que una vez tras otra había señalado en pausa. Había llegado a alguna conclusión. Había visto a su esposa y a su hijo. Había visto a las urnas en las que desbordaban los rojos geranios, que tantas veces habían adornado el desarrollo de sus pensamientos, y que tenían entre las hojas como papelillos en los que se anotaba algo aprisa. Se dejó llevar suavemente, viendo todo esto, a unos pensamientos que le había sugerido la lectura de un artículo de The Times acerca de la cantidad de americanos que visitan anualmente la tumba de Shakespeare. Si Shakespeare no hubiera vivido, se preguntaba, ¿sería muy diferente hoy el mundo? ¿El progreso de la civilización depende de los grandes hombres? ¿El hombre común ha mejorado desde los tiempos de los faraones? Pero este hombre común, se preguntó, ¿ha de ser del criterio para que no juzgue el progreso de la civilización? Quizá no. ¿Acaso la mayor bien exija a la clase social de esclavos? ¿El ascensorista del metro siempre será necesario? El pensamiento le desagradó, movió la cabeza energéticamente para evitarlo. Ya hallaría la forma de desdeñar el predominio de las artes. Propondría que el mundo existe para un hombre común, que las artes son una simple decoración impuestas desde un lugar ajeno o la vida humana, pero no expresan ni Shakespeare le es necesario, sin saber exactamente por qué. Quería denigrar hoy Shakespeare y quería ayudar al hombre común al necesario, ascensorista. Arrancó con cierta violencia un atajo del seto. Todo esto tendría que prepararnos de forma más atractiva para los jóvenes de Cardiff. Dentro de un mes, pensó aquí, en la terraza, lo único que hacía era recopilar ideas de forma deportiva. Arrojó la hoja que había arrancado tan enfadado, como quien se apedea del caballo para recoger un arremete de rosas, o sella los bolsillos de abellas llanas mientras pasea su sabor por los caminos y senderos de una comarca que conoce desde que era niño. Todo era conocido: el recodo, la portilla, el atajo del campo. Podía pasarse horas así, con la pipa, por las tardes, pensando, yendo de un lado a otro, y de aquí para allá. Pero los caminos de siempre, por los campos conocidos, que estaban llenos de historia de esta batalla, de la biografía de aquel estadista, llenos de poemas y anécdotas, que poseían figuras también. Este pensador, aquel soldado, todo un animado y limpio, pero al final, el camino, el campo, la pradera, el avellano lleno de frutos y el seto florecido lo conducían a otro recodo donde invariablemente desmontaba, ataba el caballo a un árbol y seguía de pie. Llegaba al borde del jardín y miraba hacia abajo, hacia la bahía. Era su destino, era su modo de ser, tanto si quisiera como si no, acercarse así a una lengua de tierra que el mar comía poco a poco, y quedarse allí, como un triste pájaro marino, solo. Era su poder, su don, el saber desprenderse del punto de todo lo superfluo y escongerse y disminuirse hasta parecer más agudo, más fino, incluso físicamente, pero sin perder nada de la intensidad mental, y quedarse en esta saliente, enfrente de la oscuridad, de la ignorancia humana, que no sabemos nada y que el mar se come la tierra sobre la que estamos. Era su destino, su don. Pero habiéndose desprendido al desmontar de gestos y fruslerías, de los trofeos de las avellanas y las rosas, y habiéndose encogido de forma que no solo la fama, sino hasta que el hombre propio hubiera olvidado, mantuvo incluso en aquella desolación una vigilancia que no perdonaba a un solo fantasma, y una complacía con ninguna vista, y de esta forma inspiraba en William Banks de forma intermitente, y en Charles Stanley de forma servil, y en una esposa ahora, cuando levantaba la vista lo veía de pie ahí, en el extremo del jardín, una profunda reverencia y piedad y también gratitud, como si fuera una estaca hundida en el lecho de su canal, sobre lo que pasaron las gaviotas y rompieron las olas, e inspiraba gratitud en los pasajeros de las barcas de recreo por haberse tomado la molestia de señalar el curso del canal de media agua. Pero un padre de 8 hijos tiene escapatoria.
Murmuraba, se alejaba, volvía, suspiraba, levantaba la vista, buscaba la figura de su mujer, que leía cuentos al niño, llenaba la pipa, daba la espalda a la ignorancia de la humanidad, a su destino, y al mar que se comía el suelo sobre el que estamos, el mar, que, si se hubiera atrevido al contemplarnos fijamente, le habría permitido llegar a una conclusión, y se consolaba con fusilerías tan nimias, comparadas con el asunto augusto con el que se enfrentaba en este momento, que estaba dispuesto a pasar por alto las comodidades, a desdeñarlas, como si fuera el peor delito que alguien averigua que un hombre honrado era feliz en un mundo tan desdichado como este. Era verdad, en general era feliz. Tenía a su esposa, los hijos, había prometido que dentro de 6 semanas les contaría un puñado de disparates a los jóvenes de Cardiff acerca de Luke Hume, Berkeley y los orígenes de la Revolución Francesa. Pero todo esto y el placer que tenía ello de las frases que hacía, del ardor juvenil, de la belleza de su mujer, de los elogios que le atributan desde Swansea, Cardiff, Exeter, Southampton, Kidderminster, Oxford, Cambridge. Todo esto había que censurarlo y ocultarlo bajo la frase un puñado de disparates, porque en el fondo no había hecho lo que podía haber hecho. Era un disfraz, era un refugio de quien temía aceptar a sus propios sentimientos, que no podía decir esto es lo que soy, esto es lo que quiero, alguien digno de piedad y desagradable a los ojos de William Benkis y Lily Briscoe, que se preguntaban por qué era necesario semejante ocultamiento, por qué necesidad tenía siempre alabanzas, por qué un hombre tan valiente era tan tímido en los asuntos de su vida, qué extraño era que fuera a la vez adorable y risible. Lily sospechaba que educar y pronunciar sermones era algo que no estaba entre las facultades del ser humano, estaba guardando sus cosas. Si eres un exaltado, lo más probable es que te des un botacazo. Mr. Ramsay le daba todo lo que quería con excesiva liberalidad. Pero cambiar debe de ser un trastorno, se dijo Lily. Levantaba la mirada de los libros y nos ve a todos nosotros jugando y diciendo tonterías. ¿Qué cambio respecto de las cosas a las que se dedicaba? Dijo Lily. Caía sobre ellos de forma ominosa y de repente se quedaba quieto, se quedaba callado mirando al mar, se daba la vuelta.